Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre contar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby y hoy estamos de manteles largos con un invitado especial con un tema de mierda horrible que nos va a marcar, entonces a amargar. Entonces ojalá tengan el Riopan por ahí, el Pepto-Bismol. Porque se va a poner bueno. Les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien. Vos decís tema de mierda. Yo por lo menos estoy contento de que, a diferencia del tema de la semana pasada, de las escuelas en Canadá. Sí. O sea, en este no vamos a hablar de niños abusados, de la intervención de la iglesia. Eso a mí me consuela, que por lo menos no va a ser tan horrible como el tema de la semana pasada, ¿no? O tenés algo para decirme. A mí me gusta que el invitado de hoy, hay varias cosas que me ponen muy contento del invitado de hoy. Una es que sea tan pequeño, es decir, que por segunda semana seguida la mayoría tan pequeña es abrumadora, considerándome a mí mismo tan pequeño. Pero tiempo, tengo que romper tu burbuja. Esta persona que está invitado en realidad es chilango. Él nació en Ciudad de México y que no te digan lo contrario. Me mataste. ¿Pero vos te sentís chilango o tan pequeño, invitado? Solo puedes decir invitado eso. Misterioso que está en la pantalla y ya todos vieron su nombre en el título. Fui criado en Tampico. Esa es una realidad innegable. Ok. Muy bien. Pero tú viniste al mundo en Ciudad de México. Correcto. Okay. Lo dejamos al público que ellos deciden. Tan pequeño. Parte de mi corazón vive en la Ciudad de México permanentemente. O sea que fue criado en Tampico, nació en la Ciudad de México, pero no vive en ninguno de los dos lugares. Es un ciudadano del mundo. Está muy bien. Eso me gusta. Y lo otro que me gusta es que haya venido para defender la posición de la iglesia. Es para eso que lo trajimos. Es ¿No muy le avisaron eso? Es muy interesante. No mames. ¿Le avisaron eso? Yo creo que te mandaron un memo que está todo mal. No, me parece que a vos. Bueno, se va a desconectar de repente. Me gusta llevar la contraria, entonces. Vamos a ver cómo vamos sale. A ver qué me sale del alma. Está bien. No, te pido que no defiendas esa postura, por favor. Es indefendible, no te preocupes. Sí. Bueno, antes de continuar, entonces, les presento al Dominic Toretto de esta familia llamada Herejes el Podcast. Ahí va, lo que importa es la familia. Durán. Acabo de prender el asador, güey. ¿Van a venir? No creo llegar, pero lo importante es la familia. Mi estimado corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Muy Qué bien. bonita gorra traes, Bobby. Qué bonita gorra traes. Mira, dije, Durán cada semana viene con el corte de cabello de Max Steel. No puedo estar menos prolijo que él. Qué idiota eres. Y me compré esta gorra. Muy linda gorra, te felicito. No tengo idea de qué es, pero la compré, es muy linda. ¿De qué será? La compré en no sé. Rey Camiseta. Está bien chida y me llegó como en 2 días. Entonces, Muy bien. Pero la pagaste, aclará que la pagaste, porque parece que le estás haciendo publicidad a los de no, Rey dije Camiseta. la compré. Ojalá, amigos de leyendas, mándenme cosas gratis, me encantaría, pero esta la pagué. Ya vinieron ellos gratis, ¿qué más querés, boludo? O sea, mira, soñar no cuesta, soñar es gratis. Permítanme entonces, antes, ya, ahora sí, para empezar el tema. Presentar a nuestro invitado. Él estuvo en el chat fundador de Herejes. Empezó ese chat por Durán.
¿Vieron el tarro de cerveza con el que de repente sale algo que dicen que es el barril del Chavo del 8? Él me lo regaló. Bobby, espérate. ¿Qué? Ángel tuvo la idea de hacer el chat, güey. O sea, ese güey me dijo a mí, hay que hacer un chat. Es el founding father de herejes. Así es. Mira. Wow. Bueno, pues a él mismo lo tenemos. Es nuestro amigo Ángel Castrejón. ¿Cómo está? Bueno, además de todo esto, es perpetuamente mi hijo y pupilo en cualquier videojuego que quieran. Ángel Castrejón, ¿cómo estás, amigo? Qué manera de arruinar la introducción sobre la verdad, los hechos, la evidencia, la cual ahora no te preocupes, amigo. Algún día me alcanzarás. Algún día lamentable podrás. Desempeño en todos los videojuegos que jugamos juntos. Pero bueno, no hablemos de estupideces. Ya tenemos a la iglesia para cubrir ese vacío. Estoy muy bien. Estoy muy contento y muy honrado de que me hayan invitado. Y además con tantas introducciones tan halagadoras. Yo no recuerdo haber tenido la idea del chat. Yo solo quería una excusa para contarnos y ponernos hasta la madre. Pero me da... Cosa que sí sucedió ya varias veces. Sí, que no... No necesitabas el chat para eso, cabrón. No era mi intención intentar engañar a la audiencia. Por supuesto, esto ocurre con una frecuencia que es escandalosa e inmoral. Pero de eso se trata, ser un hereje. Sí. De eso se trata precisamente. Entonces, yo siempre me pierdo las borracheras, malditos sean. ¿Quién te manda a vivir? Pero tú te las pones solo, güey. Yo sí, no necesito ayuda. Eso también es cierto. Borracho de buró, entonces. Sí. No nos necesita. Ahora en la pandemia todos nos hicimos borrachos de buró, entonces. Claro. Borrachos de Zoom. Borrachos de Zoom, que es más deprimente todavía. Sí. Bueno, amigos, ¿qué les parece si terminamos de reírnos y empezamos a hablar de la mierda horrible de tema que tenemos hoy? Ay, cabrón. Vamos. Hoy vamos a hablar de el escándalo que comenzó en Boston, desatado por el Boston Globe sobre la Iglesia Católica, los abusos de sus sacerdotes y el encubrimiento sistemático que se encontró. Así nomás. Entonces váyanse tomando ese primer riopan y comencemos. Muy bien. Adelante, pues bueno, Corsario. señores, en gran parte de las últimas décadas de la Iglesia Católica se ha visto pues envuelta en un chingo de sucesos lamentables que involucran a clérigos de todos los niveles jerárquicos en casos de acoso sexual a menores de edad. Desde pueblos de Australia hasta escuelas de Irlanda, pasando por ciudades de Estados Unidos, este tipo de noticias han invadido los titulares de muchos periódicos. Entonces, tenemos casos como el de George Pell, quien fue condenado por abusar de 2 niños en el coro de Melbourne en 1996, uno de los católicos de más alto rango en Australia y quien anteriormente había sido el tesorero del Vaticano. Vaya, para que todos entremos en contexto, estamos hablando del tercer funcionario más poderoso de la iglesia en aquellos años. Después de aquí, ¿qué les parece el caso de Theodore McCarrick, el ex cardenal de Estados Unidos, expulsado por denuncias de abuso? Solo 10 días antes de lo que ocurrió con George Pell, él fue la figura católica más importante en ser destituida en tiempos modernos. Pero ante estos sucesos, nos gustaría saber, y lo vamos a tratar de dilucidar hoy, ¿qué carajos ha hecho la iglesia? ¿Cómo enfrentó estos lamentables acontecimientos? En este podcast pensamos que es hora de saber cómo fue que todo esto salió a la luz. Así que, pues quédense con nosotros en este episodio donde haremos todo lo posible por explicarte cómo estos hechos no son casos aislados, no son personas que se aprovechan de una buena institución para tener al alcance
a los niños y perpetuar sus crímenes. Por el contrario, intentaremos demostrar cómo la protección de estas personas siempre ha sido sistemática, cómo se intentó esconder la basura bajo el tapete, pero cómo la mayoría de los casos, citando a mi ex maestra de física en secundaria, la caca siempre flota, güey. Entonces, aunque es verdad que tenemos acusaciones que se remontan a la década de los 50, el abuso sexual por parte de sacerdotes tuvo todos los reflectores de los medios de comunicación, obviamente, en la década de los 80 en Estados Unidos y Canadá. Pero no fue hasta 1990 cuando el problema comenzó a crecer como una maldita bola de nieve. Justo te interrumpo. Dime. Un momento. Yo encontré el dato de que en 1981 el padre Donald Remer se declaró culpable por haber abusado de menores de edad. Y en el 85 en Luisiana, Gilbert Goth fue declarado culpable por el abuso de 11 niños. Pero en ese momento, el artículo que encontré dice que se percibieron como casos aislados. Así es, exactamente. Entonces, Alex, a mí, si me permites, a mí me gustaría expandir un poquito sobre lo que dijiste cuando comentaste que queremos esclarecer que no se trata de algunos casos aislados o de personas que están tratando de desprestigiar la iglesia. Y creo que sería bueno también, previendo las posibles respuestas que vamos a tener a esto y para quitarnos ese tema de encima, es que es una cosa bien entendida por psicólogos y psiquiatras que un abusador orbita naturalmente a posiciones de privilegio y de poder. Porque es Ricardo Ponce. Ay, perdón. Ricardo Ponce es un gran ejemplo, el entrenador del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Así es. Los abusadores orbitan naturalmente a este tipo de posiciones porque es justo ese poder, ese privilegio el que los habilita y les permite cometer sus abusos. Y es muy difícil detectarlos. Yo creo que sería deshonesto de cualquiera decir que la iglesia podría hacer más por prever los abusos. Esto es muy difícil. Digo, claro que podrían hacer más, siempre se puede hacer, pero es muy difícil, es casi imposible evitarlo. Pero el tema o la acusación o el desdén que sentimos por la iglesia no es por la no prevención, es por lo que hacen después del hecho. Una vez que para se allá enteran vamos, que ocurre, y para allá vamos. Quédense en el programa. Tiene que ser bien claro que, o sea, nadie acusa a nadie de no saber detectar a gente tan insidiosa como lo es un abusador sexual infantil. Pero es las acciones que tomas después de que lo detectaste lo que te separa de la basura, que es la Iglesia Católica, y el resto del mundo pensante, decente y humano que vemos. Estoy de acuerdo con lo que dice Ángel, pero creo que sí la Iglesia podría, sin detectar, porque como vos decís, obviamente si fueran detectados no llegarían hasta donde llegan y esta gente que en general son psicópatas tienen una estructura de pensamiento que les permite anticipar la jugada del otro, pero sí la iglesia podría asegurarse al menos de tener reglas más claras que nunca han intentado ni siquiera tenerlas para que los curas, todos los curas, tengan menos acceso directo y en situaciones muchas veces de intimidad a niños, a menores de edad. La iglesia no ha hecho nada por prevenir la facilidad que tienen los curas para estar influyendo sobre menores de manera permanente, cotidiana y constante. Entonces, al menos podría tener, porque muchas veces, si bien muchas veces ocurre en casas, porque toman la confianza de la familia y ahí hasta podría ser discutible quién es el que le está dando esa autoridad, pero muchas veces ocurre dentro de las propias instituciones, donde tienen ese acercamiento porque lo tienen permitido, porque no hay reglas que se los impidan. Es que pienso que es mucho esperar eso del fácilmente uno de los grupos más disfuncionales sexualmente hablando que hay sobre el planeta. Por supuesto. Totalmente, claro que sí. A ti esto se te hace obvio porque tienes un approach sobre la sexualidad humana que es natural y sano.
Y eso es un descalificativo para pertenecer a cualquier ranking en la curia de la Iglesia Católica. Totalmente. Entonces, Totalmente. desde ahí vamos mal. Es gente profundamente disfuncional sexualmente hablando. De Así hecho, es. si bien no está la evidencia al respecto, pero hay muchos que especulan con que la desproporcionada cantidad de abusadores que existen dentro de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con que los abusadores se encuentran como un lugar, los pederastas se encuentran un lugar seguro el incorporarse a las filas huestes de la Iglesia Católica. No solo un lugar seguro, es el lugar Es el lugar seguro. seguro en el mundo. En cualquier otro lado, digo, siempre hay encubridores, siempre hay alguien tratando de proteger el prestigio de alguien, pero nadie lo hace como la Iglesia Católica. Nadie le avienta esos recursos y esa voluntad para proteger a la institución a toda costa como la Iglesia Católica. Son líderes en eso. Sí. Así De es. hecho, yo te diría algo que voy a profundizar más adelante, pero te diría que es la estructura institucionalizada de pederastia más grande del mundo. Casi se podría pensar que está pensada para que esto pueda ocurrir, por la Sin forma duda. en la que lo protegen. Sí, Pero sí, bueno, sí. Pero yo quiero Ale. seguir escuchando a... Cuenta, La dulce síguenos voz de contando Durán. esta maravillosa historia. Bueno, pues ahí les va. Estábamos en la década de los 90 y les platicaba que la bola de nieve empezó a crecer de manera incontrolable. Y no sé si lo recuerdan, pero en 1995 fue cuando el arzobispo de Viena renunció por medio de varias acusaciones de abuso sexual a la Iglesia Católica, y la Iglesia en ese punto ya se estaba sacudiendo, ya estaba sintiendo el rigor de la sociedad, que lo volteaba a ver como un ente que traía un problema serio, ¿no? A nivel mundial. Entonces, en esta misma década comenzaron las revelaciones de abuso sexual en Irlanda. Y a principios de la década del 2000, el abuso sexual de la Iglesia Católica ya era una historia mundial importante. Entonces, ¿por qué es importante lo ocurrido en Boston? Hasta donde las pruebas disponibles nos permiten ver, los informes del periódico Boston Globe expusieron el abuso generalizado y cómo los líderes de la iglesia movían a los sacerdotes pedófilos en lugar de responsabilizarlos, ¿no? Ujú. De hecho, un informe encargado por la propia iglesia en 2004 arrojó que más de 4,000 sacerdotes católicos en Estados Unidos habían enfrentado acusaciones de abuso sexual en los 50 años anteriores. Ujú. Los casos involucraron, escuche bien la cifra, a más de 10,000 niños. A la verga, Del mismo güey. modo, en 2009, un informe también encontró que el abuso sexual y psicológico fue endémico en las escuelas industriales y orfanatos católicos en Irlanda durante la mayor parte del siglo XX. Una investigación australiana de 5 años en 2017 encontró que decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en instituciones australianas. La investigación fue de 5 años. Sí, O sea, si era un nene, se lo cogían los curas a la investigación. yo creo que sí. Ok. Pendejo. En esas instituciones australianas durante décadas, incluidas iglesias, escuelas y clubes deportivos. Entonces, ya dicho lo anterior, ahora sí que a lo que nos trajo hoy, el caso de la diócesis de Boston. Bueno, pues a mediados de 1990, cuando más de 130 personas contaban historias horribles sobre cómo el ex sacerdote John Hogan había acariciado o violado a menores de edad durante 3 décadas en media docena de parroquias de Boston. Cabe mencionar que en su mayoría las víctimas de este sacerdote eran chicos de primaria, obviamente. Sabemos que uno de ellos tan solo tenía 4 años. Ujú. Después se reveló en julio de ese mismo año que el cardenal Bernard Law sabía que los problemas de Hogan existían desde 1984. Y lo sabemos porque ese año había sido el primer año de Law en Boston.
Sin embargo, aprobó el traslado de este hijo de la chingada a la parroquia de Santa Julia en Weston. Cuando las acusaciones llegaron al cardenal, este güey se escudó en que tenía garantías médicas para cada reasignación. Bueno, gracias al equipo de Spotlight, sabemos que la arquidiócesis ya tenía evidencia sustancial de los hábitos sexuales depravados de Hogan, y esto incluye su afirmación de 1980 de que su abuso repetido a 7 niños de una sola familia no había sido un problema grave según el registro arquidiocesano. En St. Joel, no sé cómo se pronuncia esa iglesia, pero le voy a decir Santa Julia porque le va a tocar como el tigre de Santa Julia, este hijo de la chingada. Todo se fue a la mierda en ese momento. Y Hogan fue puesto a cargo de 3 grupos de jóvenes, incluidos los monaguillos. En 1989 se vio obligado a ausentarse nuevamente por enfermedad. Sabemos que esas denominaciones de enfermedad era porque había tenido problemas de acoso sexual. Después, obviamente, de tantas denuncias que había habido, por varios meses en 2 instituciones que trataban a sacerdotes que abusaban sexualmente. Escuchen bien esto, había instituciones ya predestinadas para sacerdotes que abusaban sexualmente. O sea, la iglesia contaba con esto. Entonces, aún así, la arquidiócesis decidió devolver a Santa Julia a este sacerdote, donde continuó abusando de niños durante otros 3 años. En 1900... Te interrumpo un segundo por Claro. lo que dijiste de las instituciones. Hubo un caso que acabo de recordar. Hay un caso que ahora está en pleno litigio en Italia y en Argentina, que no sé si lo conocen, que es el del Instituto Próbolo. No sé si oyeron hablar de eso. No, El Instituto yo no lo Próbolo conozco. es un instituto de la Iglesia Católica para el tratamiento y la educación pupila de niños sordomudos sin recursos. Sí escuché de ese caso. Está la evidencia de que se enviaba a muchos curas abusadores a trabajar a ese instituto. ¡No! Porque no daban testimonio los sordomudos. Pues no. E incluso cuando se los denunció en Italia, se los envió al instituto que está acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde ocurría lo mismo. O sea, el conocimiento es absolutamente sistémico, como vos decías, solamente para aportar eso respecto de las muy buen instituciones. dato, güey. Muy buen Pero dato. por favor, audiencia, absorban, tómense un minuto para absorber eso. O sea, Sí, hay un agravante ahí, es los horrible. mandaban sabiendo que niños sordomudos difícilmente pueden denunciar. Entonces era una forma de, bueno, mandémoslos ahí para que le den salida a sus... Que porque se claramente consuelen. no podemos hacer otra cosa por evitarlo. Entonces mejor darle salida ahí con un mínimo de riesgo de consecuencias de escándalo y de desprestigio para la Santa Iglesia Católica, autoridad de Dios en la tierra. Entonces, sí, eso es... Exactamente. Eso es lo que hacen cuando pueden, donde tienen el poder de hacerlo, lo hacen. Y agrego algo más, ¿no? En Boston ocurre algo, si bien obviamente lo de los sordomudos es una cosa que no puede ni caber en la cabeza de una persona que no sean los enfermos hijos de puta que son estos, pero estamos hablando de Boston, la ciudad con más católicos en los Estados Unidos, donde era muy fácil disimularse y licuarse en la multitud. Te mandaban de una parroquia a la otra en una ciudad en la que el catolicismo es predominante, probablemente la única de los Estados Unidos, en la cual era hasta difícil seguir el rastro de ese cura abusador por la gente que lo denunciaba y después perdía el rastro de que ni siquiera lo habían cambiado de ciudad, o si no lo ponían en los alrededores de Nueva Inglaterra, ¿no? Donde se cumple la misma condición. Pero bueno, Ale, todo tú. Sí, así es. Bueno, después de estos 3 años que continuó abusando Hogan en Santa Julia, en 1981, una vez que la cosa ya se volvió insostenible en esta parroquia, fue trasladado a St. Brendan's en Dorchester,
donde James Lane, quien era el titular en ese lugar, o sea, el párroco titular, mencionó que a él jamás se le advirtieron las conductas de Hogan. Para septiembre de 1984, las quejas en contra de Hogan en Dorchester llevaron a Law a expulsarlo. Y aquí se acabó el reinado del terror de Hogan. No, no es cierto. Tan solo 2 meses después, güey. Es que esto está cabrón, güey. Lo expulsó Bernard Law y solo 2 meses después, el cardenal le dio una nueva oportunidad. ¿Saben en dónde? En Santa Julia otra vez, güey. No. O sea, el güey permaneció ahí por más de 8 años antes de removerlo de sus deberes parroquiales en 1993, güey. Fue refundido en un hogar para sacerdotes jubilados, pero eso no le impidió continuar con el abuso sexual de menores, y esto se sabe por las múltiples demandas civiles y los cargos penales presentados en su contra, güey, que marcan la temporalidad en la que él estaba en esa casa hogar. Finalmente, en 1998, la iglesia expulsó a Hogan sacándolo del sacerdocio. Pero ¿cómo funcionaba Hogan? ¿Cuál era la forma de operar? Bueno, pues resulta que este imbécil buscaba mamás católicas con familias numerosas, con escasos recursos y que de preferencia estuvieran solas. Les ofrecía su ayuda. Algunas veces les decía que llevaba a los niños por helados y otros días simplemente rezaba con ellos a la hora de acostarse. Y esto generalmente era aceptado pues sin sospecha, güey. Sin embargo, después de algunos, no voy a hablar de todos los casos de las víctimas, ¿no? Pero me gustaría destacar uno, el de Patrick. No voy a decir el apellido, pero Patrick. Un apellido irlandés, sí, ¿no? Pero O'Reilly, una cosa así. Sí. Entonces es McSorley, pero bueno, lo voy a recibir como Patrick. Fue uno de esos niños. Patrick cuenta que cuando tenía 12 años se convirtió en la víctima de este imbécil. Y bueno, pues corría el año de 1986. Y esto es 2 años después de la asignación de Hogan en Santa Julia, Weston. Y Patrick dice que él conoció a su familia en San Andreas, o San Andrews, no me acuerdo cómo se llamaba la parroquia. Pero bueno, el punto es que ahí la conoció y él se entera de que el padre de Patrick se suicidó. Y entonces pasa a dar el pésame a la madre, quien, dicho sea de paso, padecía esquizofrenia. Entonces, Hogan se ofreció a comprarle un helado a Patrick. Mientras regresaban a la casa, después de comprar el helado, Hogan lo consuela, pero luego se palmeó la parte superior de la pierna y deslizó su mano hasta tocar su entrepierna. Patrick menciona que él se congeló completamente. No tenía idea de qué estaba pasando. Fíjense el momento psicológico del niño, güey. Y luego Hogan puso su mano en sus genitales y lo empezó a tocar. Y luego comenzó a tocarse él solo, frente al niño. Bueno, junto, más bien. Entonces, al dejarlo en su casa, él le dijo lo siguiente: somos muy buenos para guardar secretos. Vete a la... Entonces, tenemos es que no sé ni qué decir ante un caso así. Le destruyó la vida. Güey, o sea, esa es una la persona, destrucción de una vida que debería ser suficiente, claro, para que la Iglesia Católica desapareciera, pero no lo es. De hecho, esa persona de la que hablan, apenas salió el primer artículo de Bernard Law, murió creo que un par de años después. Terrible. Sí, muchas de estas personas sufrieron de alcoholismo, depresión, drogadicción. Sí, es una vida destruida desde una edad tan vulnerable, tan tierna. Y esto ocurre todos los días, todos los años, en todos los países del mundo, y solo no sabemos de los lugares en donde no se investiga, porque donde se investiga, sale.
Sí. Totalmente. Una excepción. Totalmente. Y el peligro que corremos a veces de ahondar tanto en un caso en específico es que es muy fácil pensar qué hijo de puta ese carnal, qué hijo de puta Bernard Law, pero este es el modus operandi de la Iglesia Pero es que Católica. además, algo que siempre se repite entre ellos es el tema del secretismo, ¿no? Del que no Por lo tienen supuesto. que contar, esto es algo entre nosotros, que está en la propia liturgia y en las propias reglas de Así la es. institución. En los Porque sacramentos, güey. Exactamente. Entonces, están utilizando, y de nuevo vamos otra vez al tema de cuando viene, este es el último que me lo dijo, lo de los abusos pasan en todos lados, no solo en la Iglesia Católica. Claro, pero la Iglesia Católica es una institución que facilita con su propio reglamento que ocurra de manera sistemática. Y Así esa es es. la diferencia. Y lo del secreto es otra evidencia de eso. Cuando vos a chicos desde muy corta edad les enseñás el secreto de la confesión con el cura y que cosas que solo le podés contar al cura porque el cura se las va a contar a Dios, porque él, y después el cura utiliza eso en su favor para guardar sus abusos y que no sean contados por esos chicos, es absolutamente responsabilidad de la iglesia porque está en su reglamentación el facilitar que ocurran esas cosas. Y Otra aún vez, si quisieras argumentar de que, bueno, es que está abusando de una reglamentación que claramente está escrita bien intencionadamente, pero es que no llega hasta ahí, porque una vez que la iglesia detecta el abuso, entonces se pone en modo de protección, de evasión, absolutamente. de reubicación y gasta miles de millones de dólares cada año en la defensa, en la protección, en la reubicación, en sobornos a las víctimas, en acuerdos, en las cortes para acabar, para matar los casos. Esa Y es la además diferencia. no cambia, y además no, porque vos Y además podrías no decir, cambia. bueno, se abusó de esas reglas, vamos a ponerle las modificaciones dentro de lo que quepa para que no se pueda, para por lo menos dificultar el abuso de esas reglas. No, por supuesto que no. No hacen Oigan, nada al respecto. Oigan, hice una, encontré y estuve encontrando casos, hice una cronología en donde podemos ver esto que están diciendo, cómo se dio en la práctica y lo podemos aterrizar. Si quieren lo cotorreamos, se los platico y ustedes Cuéntanos. vamos arrojando, peloteándonos ideas, güey. Dale. Fíjense, en 1981, el cardenal Joseph Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto XVI después, se convirtió el inmortal, se convirtió en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Que era antes el Santo Oficio, ¿no? Entonces, la agencia del Vaticano, la agencia de vigilancia del Vaticano para la fe y la moral, incluida la investigación de delitos graves. El cardenal, nacido en Alemania, llega al cargo en un momento en que comienzan a surgir revelaciones sobre el abuso sexual, tal como lo dijimos hace rato, que era a mediados de los 80, ¿no? Y obviamente por parte de los sacerdotes a los niños, y la mayoría se estaba dando en Estados Unidos. Entre los acusados que se encontraban estaba el reverendo Lawrence Murphy, sacerdote de una escuela para sordos en Wisconsin. Vuelve otra vez esto. Quien finalmente reconoció haber abusado sexualmente de más de 200 niños. Y el reverendo, obviamente, Marcial Maciel Degollado, que fue el fundador de la Orden Católica de nuestro origen mexicano, la Legión de Cristo. Esto fue en el 81. En el 85, en uno de los primeros casos más importantes de abuso que se hicieron públicos, fue el del sacerdote de Luisiana, Gilbert Gauté. El que mencioné hace ratito. Que se declaró culpable de 11 cargos, es cuando empezó el programa. Y a ese güey creo que le habían dado 10 años, ¿no, Bobby? 10 años de prisión le dieron. Hasta donde sí, si no mal recuerdo, sí, pero lo que decía, lo de Marcial Maciel ni salió a la luz en ese momento. Y lo de Gilbert Gott no se tomó como un caso aislado. Como un abusador, pero no tiene que ver con la iglesia. Ajá. Vamos en el 81, del 85. Del 81 al 85 se dio el caso de Murphy, de Maciel
y The God. O sea, no mames. Y además son el de de los Donald que Romer. se sabe, güey. Además el de Donald Romer, que que de él no tengo el dato de cuánto se declaró culpable. Entonces ahí hay uno más. Ah, bueno. Y luego en el 92 está el sacerdote de Massachusetts, James Porter, que Ajá. es acusado de abusar sexualmente de más de 2 docenas de niños y niñas. Porter, quien se declaró culpable, fue sentenciado de 18 a 20 años de prisión. Este fue el primer caso que se convirtió en un escándalo en la diócesis de Boston. Ujú. En el 92, en una reunión en South Bend, Indiana, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos reconoce que algunos obispos han intentado encubrir el abuso. Ujú. En el 96, el arzobispo de Milwaukee escribe al cardenal Ratzinger en ese momento, pidiendo juicios canónicos para 2 sacerdotes de su diócesis acusados de abuso sexual. Recordemos en qué posición estaba Ratzinger, incluido el de Murphy, güey. O sea, le está informando lo de Murphy y no recibió respuesta durante los próximos 2 años. Y luego los obispos de Wisconsin presionaron para la destitución de Murphy y no recibieron ningún estímulo del Vaticano. Ujú. En el 97, Maciel es acusado de abusar sexualmente de seminaristas y niños bajo su cuidado y Ratzinger ordena el cierre de la investigación. Esto lo vimos cuando hablamos del padre Atié en el episodio de Maciel. Si gusta, vaya a verlo. En el 99, un tribunal de Massachusetts presenta cargos de violación de menores contra el ex sacerdote Hogan. A lo largo de su carrera, Hogan había, como lo vimos, abusado sexualmente de muchísimos niños. En 2002, el Vaticano emite pautas para tratar las acusaciones de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes. Pide que todos los casos se informen a Roma, pero no menciona la denuncia de los cargos a las autoridades penales locales. Escrito por Ratzinger, eso en Escrito 2002. por Ratzinger, exactamente. Ahí te puedo agregar un dato, un par de datos más, mi estimado Durán. En ese periodo, entre el 97 y el 2002, que fue cuando sale el artículo del Boston Globe, la arquidiócesis de Boston ya había llegado a acuerdos y pagado por 50 demandas en contra de Gaghan. Y esto equivaldría a alrededor de $10 millones. Y de esas 50 demandas, ningún documento se hizo público. Les quedaron 84 demandas pendientes, en las cuales Bernard Law, el arzobispo de Boston, estaba involucrado como defensor en 25. Bueno, de hecho, cuando sale el artículo, yo el otro día escuchaba un testimonio de uno de los periodistas del Globe, no recuerdo de cuál, pero cuando sale el primero de los que después fueron 600 artículos, ellos en el primero ellos llegan a 5 o 6 sacerdotes y les parecía una enormidad, les parecía increíble que hubiera 6. Sí. Y en el curso de la investigación terminaron encontrando con documentación al menos 80 ellos en el curso de esos 600 artículos. O sea, solo de lo que encontraron ellos, solo en Boston y alrededores, solamente en los últimos años, ¿no? Sí. Y Bobby, dices cositas, pero trata de pensarlo desde la completa ignorancia del tema en la que claro, sí, vivía, sí. Por supuesto, como 5 sacerdotes, por supuesto. Y luego no cuando antes habían salido 3 o 4. Sí, y cuando descubres la realidad es destaparon la cloaca. Sí, no, y te come las entrañas. Es la primera. Yo recuerdo perfectamente el día que dejé de ser católico, el día que me enteré de que esto pasaba. O sea, me cambió la vida para siempre. Es una cosa terrible. Oye, Alex, otra cosa interesante que a mí siempre se me ha hecho muy interesante sobre esas directrices que dictó Ratzinger en 2002, o sea, no solo de no informar a las autoridades, informar al electo Roma y mantener todo en la más absoluta secrecía, so pena de excomunión. Sí. O sea, no era una recomendación de, oigan, hagan, no. No puedes denunciar estas cosas a las autoridades locales. So pena de excomunión, lo tienes que mantener en secreto.
Y a mí me gusta mucho cuando la gente me viene y me dice, y ve el Papa nuevo, como el Papa ahora abrió todo y dice, si tú lees lo que escribieron el nuevo tratado del Vaticano con respecto a ese tema, dice que los cardenales no tienen la obligación de acusar a ningún sacerdote ante las autoridades, güey. Mira, permíteme decirlo, el Papa actual es un animal. El Papa actual es un asco, es una persona profundamente inmoral. Y el que no piensa igual que yo, ya saben. ¿Lo vas a Ya decir? saben cómo va. Y por favor, Dilo. el que no, y si no piensas igual que yo, eres un pendejo. Y el que no esté de acuerdo, por favor, escríbanme. Yo pienso que Bobby va a dejar mis redes. Escríbanme, por favor, escríbanme para educarme sobre mi ignorancia del Papa y de la bondad de la Iglesia Católica, para poder arrastrarlos por el lodo de su propia ignorancia, cosa que haré. Y ahí tienen los comentarios. Con gusto y con Tenemos pensado un episodio muy especial sobre el querido compatriota Bergoglio. Ya se van a enterar en algún momento. Sí. Entonces es Geigan, se pronuncia Geigan ese Yo apellido. lo he escuchado pronunciado como Geigan, pero Tú no sabes más soy inglés experto. que yo, voy a decir Geigan. Bueno, entonces en 2002 Geigan es sentenciado pendejo a hasta 10 años de prisión estatal. El cardenal Bernard Law de Boston se disculpa con las víctimas de Geigan y la arquidiócesis paga 10 millones para resolver las demandas presentadas por las víctimas y sus familias. Law y sus principales ayudantes estaban acusados de encubrir las acusaciones contra los sacerdotes pedófilos, y en diciembre, el día en que estuvo programado para testificar ante el jurado, Law viaja a Roma, donde permaneció y donde fue parte del cónclave que escogió a quién, Angelito. A Ratzinger, justamente. A Ratzinger. Y no participó en el de Bergoglio solo porque ya superaron los 80 años, pero seguía en su posición. Entonces, a ver, raza católica, güey. Estamos hablando de que este güey que protegió a las porquerías más grandes que puede, porque yo no entiendo quién puede hacer una porquería más grande que un violador de niños. Y siendo prófugo ya de la justicia estadounidense. Prófugo de la justicia estadounidense, fue llevado al Vaticano, escondido en las instalaciones y protegido por una institución que ha jurado al mundo proteger a los niños. Protegido por el resto de su vida. Se murió ahí y su funeral fue con honores. Los honores completos fue ahí. Sí, eso del iba cardenal. A decir. Totalmente. Con honores. Pero, y yo además encontré, bueno, creo que lo hicieron, no y me encima ahora si, está en el cielo. Qué estúpido. Pero lo hicieron, no recuerdo si cardenal o obispo de la Catedral de Santa María Maggiore, ¿no? Claro. Sí, uno de los puestos más prestigiados en Roma. Sí. O sea, no cualquier cosa, no lo escondieron ahí en una parroquita chiquita. No, debajo del tapete. Tiene lógica, le premiaron la protección que hizo a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Empleado del año. Por supuesto. No olvidemos la trascendencia que tienen los obispos norteamericanos en la elección de los papas. Son muy importantes. Claro, güey, claro. El único final feliz en toda esta historia es que a Geigen lo matan en prisión. Eso es espectacular. Un compañero de la prisión lo mató y ahí quedó el. No, pero pará. ¿Qué? Hay un dato a ver, sobre échalo, aviéntalo. El que lo mata, que ahora no recuerdo el nombre, había dado indicios e incluso le había contado a compañeros que si Geigen caía en la prisión con él, lo iba a matar. Y había recomendaciones de que no los pusieran juntos y los pusieron juntos igual. Eso. Es más. Es como la iglesia cuando se entera que alguien viola niños. Oye, no lo pongas con niños. Pero no, al tal revés. vez si lo ponemos con estos otros niños. Con estos no tienen sordomudos. 4 años, tienen 12 y son sordomudos. Claro. Exacto. O sea tal que vez sea diferente ahora. Hubo como un órgano, no fue un loquito aislado el que terminó con la vida de Geigen.
fue un hecho bastante más corporativo, si se quiere. Muy bien. Ahora chequen esto. En 2004, un informe encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos detalló las acusaciones de abuso sexual infantil contra sacerdotes católicos entre 1950 y 2002. El informe del John Jay College of Criminal Justice encuentra que más de 10,000 personas han hecho tales acusaciones durante ese periodo. Las diócesis católicas pudieron fundamentar las acusaciones con más de 4,000 sacerdotes en Estados Unidos. Alrededor de, lo que ya hemos dicho, el 4% de los sacerdotes que sirvieron durante ese tiempo. En 2004, la arquidiócesis de Portland, Oregon, se declaró en bancarrota diciendo que había sido agotada por decenas de millones de dólares en acuerdos pagados a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Otras diócesis siguieron su ejemplo, incluidas Tucson, Arizona, Spokane y Washington y Davenport y Iowa. Ratzinger fue elegido papa en 2005. Después, en 2006, una investigación del Vaticano reabierta encuentra a Maciel, nuestro querido Maciel, culpable de múltiples actos de abuso sexual a menores. No es destituido, pero el Papa Benedicto XVI le ordena que se detenga su ministerio público y adopte una vida de oración y penitencia. Todos recordamos Ya esa con condena, eso, güey. Resuelto. No mames. Oigan, yo quiero enseñarles me vino a traer la iglesia una bolsita del Día del Niño de dulces. Feliz Día del Niño. Y las andan Muy repartiendo. apropiado. Pronto sale nuestro merchandising y viene también al estilo. Estamos ya muy prontito. Sí. Oye, Durán, yo Mándeme. tengo unos datos para completarte. A ver. ¿Cómo le fue a la ¿Tenés unos o diócesis tenés otros datos? No, unos. Ok, Aquí ok. no, los datos alternativos no valen para nada. Perfecto. Tenemos datos, se acabó. Y ojalá hubieras pensado así el día de las elecciones, pero bueno. Hijo de puta. Esto lo va a cortar. Eso lo va a cortar, Roberto. Lo voy a cortar. Si quieren lo dejo. Yo no tengo problema. Nada, te estoy bromeando. Después de que salen los primeros artículos del Globe, más o menos 2 años después, Reséndez, que fue quien redactó el artículo del Boston Globe, nos cuenta que el cardenal Law renunció. 150 sacerdotes de Boston estaban acusados de abuso sexual. Más de 500 víctimas habían demandado por abuso sexual. Y las donaciones de la iglesia en Boston se redujeron a menos de la mitad. Después él participa en un libro que se llama El pecado contra los inocentes de 2004, en donde cuenta que más de 450 sacerdotes renunciaron a la iglesia católica en diferentes estados, incluido Massachusetts, obviamente. Se introdujo legislación dentro del clérigo contra los abusos sexuales. No sé qué tan efectiva sea, pero esto hizo que la diócesis de Boston tuviera que vender parte de sus terrenos. Esta venta se la hace al Boston College por $107.4 millones. Sí, que ahí hay una cosa muy, muy trágica en esa venta. Si quieres, déjame primero termino la parte de la venta, porque para estar tantito felices y luego amargarnos, como siempre. La primera parte del terreno se vende en $99.4 millones y eran 43 acres que incluían la mansión que era la casa de los 4 cardenales y arzobispos de Boston. Más o menos para que se den una idea,
43 acres son 17.4 hectáreas, pero pinches medidas pendejas gringas de campos de fútbol por hamburguesa y mamadas que no se entienden. En ese trato, después se expandió y se vendieron 3.25 acres extra que contenían el tribunal de la arquidiócesis, que claramente no servía para ni verga. Y eso se vendió por $8 millones. Entonces, en total, 107.4 millones de dólares fue en lo que la iglesia vende esos dos terrenos para poder pagar a las víctimas de las demandas. Además, se acordó que si dentro del próximo año de ese acuerdo la iglesia decidía vender los últimos 18 acres, estos podían ser vendidos al Boston College por una cantidad de $60 millones. Ahora sí, Vasco, cuéntanos el final feliz. Solamente quería agregar sobre eso un dato que me parece no menor. El Boston College es una institución de los jesuitas, católica, de Boston, muy, muy importante, que es quien compró los terrenos de la iglesia que tuvo que vender para pagar los juicios. Pero en el Boston College se produjeron enorme cantidad de abusos, especialmente los de James Talbot. James Talbot era uno de los primeros y de los más importantes acusados por el Boston Globe, un cura que además de ser cura era profesor de historia y profesor de lucha, de wrestling en qué escuelas. Conveniente. Exactamente. Combinación. Y hay enormes evidencias de cómo convocaba a los chicos, tanto en el Boston College como en la escuela que estuvo después, cuando lo mueven, que era la Severus High School, los convocaba a que fueran después de hora a luchar con él en ropa interior. ¿Ok? No mames, yo lo iba a decir de broma. Muchísimos testimonios al respecto. Y después de hacer esto reiteradamente y de llevarlos para su lado, además siempre elegía a los que estaban en una situación familiar. Bueno, lo que hacen los abusadores, los abusaba reiteradamente por enorme cantidad de años. Cuando empiezan las denuncias, lo mueven del Boston College al Severus. Pero el Boston College conocía todo esto. Sin embargo, termina siendo beneficiado en una compra de terrenos en las cuales hizo campos de entrenamiento. No quiero pensar quiénes son los entrenadores que los están usando, en el que compró esa mansión que era patrimonio histórico de la ciudad de Boston, en un precio mucho más bajo del que valía por la desesperación que tenía la Iglesia Católica por vender para pagar, con lo cual terminó beneficiado el Boston College con mayores terrenos que le permiten ser un colegio aún más importante de lo que era por abusos que se produjeron dentro de su propia institución, entre otros lugares. Una de esas cosas tan cínicas y siniestras que tiene la Iglesia Católica, porque además uno puede pensar que se vendieron a ellos mismos. ¿Okay? Y que en realidad lo que hicieron fue sacar la plata de un lado para el otro, de donde podían a donde no tenían, para proteger ese patrimonio y que no cayera en una quiebra o que lo perdieran, como han cerrado muchísimas iglesias en los Estados Unidos. Y quebrado en este otras. caso, exactamente, en este caso protegieron su patrimonio pasándoselo a una institución más respetada, como es el Boston College. Tengo otro dato para complementar. Adelante, Durán, eso que está diciendo Vasco, después de que la diócesis de San Diego se va a la mierda, también a bancarrota, después de las 150 demandas de acoso sexual por 60 sacerdotes, los abogados de los demandantes alegaron que las diócesis que eligieron la quiebra, la mayoría de ellas, alguna probablemente no, pero la mayoría de ellas, fue para evitar que los detalles de las denuncias de abuso salieran a la luz en los tribunales, güey. Es probable. O sea, y hace rato que estaba hablando con Ángel, estábamos hablando de que, güey, muy probablemente se declararon en bancarrota para no pagar, güey. Eso no tengas duda. Sí, porque nadie va a pensar, nadie nos va a venir a decir que la Iglesia Católica se quedó sin dinero. O sea, no, por favor. Sí, o sea, patrimonio tienen para aventar para arriba. De hecho, el patrimonio lo sigue teniendo, ¿no? Y ahora lo tiene el Boston College, ¿no? A donde además viaja gente de todo el mundo a estudiar en esa institución. Pero lo que a mí más me llama la atención de estos casos es, y sin ir a los casos particulares, pero uno no puede dejar de ponerlos como ejemplo,
porque es verdad lo que dice Ángel, es sistemático e ir al caso particular cometés el error de analizar a ese hijo de puta cuando la hija de puta es la institución toda, pero en cada uno de estos casos vemos cómo atrás de la conducta particular está el conocimiento primero de la iglesia de lo que están haciendo y el encubrimiento después. O sea, nunca son casos en los que la iglesia cuando toma conocimiento lo denuncia a la justicia o son muy anecdóticos y en general no ocurre que denuncien a la justicia, que se ocupen de los damnificados, que pidan disculpas. Es todo lo contrario de manera continuada y casi reglamentaria. Entonces, cuando vos ves el caso, por ejemplo, de Paul Shanley, no sé si lo vieron el caso ese. No, de a ese ver, sacerdote. échalo. A ver, cuéntanos para amargarnos otro poquito. Paul más. Shanley es el tipo de cura que yo más detesto, que es el que juega la carta del progresismo y del populismo. Es el cura hippie, se lo conocía así en los 70 como el cura hippie de Boston, que siempre estaba reunido en los barrios más carenciados de Boston, que los hay muchos, y mucho más en los 70, con personas con problemas de drogas, que ayudaba a los menores y a sus familias, y mientras tanto abusaba de ellos, y hay testimonios por lo menos desde el año 79. Shanley participó, escucha, y acá es cuando yo hablo de que sin ver los casos en particular, no importa ponerle nombre, pero ver qué hace la iglesia al respecto. En 1979, Shanley participó en la reunión a partir de la cual, y dio una conferencia en la reunión a partir de la cual se fundó NAMBLA, que no sé si saben qué es NAMBLA, es para muchos la institución, la agrupación más despreciable que existió en los Estados Unidos. Es la North American Man Boy Love Association. Es un grupo de poder que se encarga de intentar que se legisle la legalización de la pederastia. No me digas eso. Exactamente. No me digas que... Eso es mamón, la verga! No, Este sí, cura. déjame hacer un paréntesis ahí, Alex, si alguien en la audiencia está pensando que esto es claramente una consecuencia de permitir que la ideología de género penetre en las escuelas, eres un imbécil. Totalmente. Gracias, Ángel, gracias. Dijiste lo que imbécil. Todos aquí estábamos pensando. Solo para que, o sea, no dejar eso ahí suelto, ¿sí? O sea, sí. No, hiciste bien. El amor que se tiene en dos adultos, quienes sean, no tiene nada que ver con la, no quiero decir relación, con la cosa que existe entre el abusador y su víctima, en este caso. El violador y el violado, que es lo único que hay ahí. Pero vos sabés que lo que vos estás diciendo es muy apropiado, porque a partir de la fundación de esta asociación, me voy a ir un segundo a explicarles esta asociación porque es muy importante. Esta asociación que se fundó a fines de los 70 se ocupó de mezclarse con todas las agrupaciones que procuraban y que siguen procurando los derechos de la comunidad LGBTI, pretendiendo que su deseo sexual y que su lobby para la legalización de la pederastia, de la pedofilia y de la efebofilia, estaba vinculada también con una identidad sexual. Y han tenido años, porque incluso hubo un tremendo hijo de puta, un psicólogo, que ahora no me acuerdo el nombre. En lo que lo buscas, te comento que, o sea, tú puedes pensar que esto es escandaloso y que es a lo mejor hasta insidioso o hecho con malicia, pero no, de verdad estos imbéciles, tanto ellos como mucha gente en la población que es profundamente imbécil y son incapaces de comprender la diferencia entre una relación sexual consensuada entre dos adultos con la capacidad legal y psicológica de dar consenso y un abuso sexual. Totalmente. Justo hay una frase que me gusta mucho que dice, la gente que cree que la homosexualidad es una resbaladilla que te lleva a la pederastia y la pedofilia y la zoofilia y a la zoofilia y a otras parafilias. Sí, son parafilias, ¿no? No estoy diciendo una pendejada. No, filias. No sé. Parafilias. Bueno, otros de estos trastornos, es gente que no entiende el amor como una relación
consensuada entre dos adultos, sino como una relación entre un hombre y su objeto sexual. No me acuerdo de quién es la cita. Si alguien la encuentra, dígame, porque la busqué el otro día en Google y no encontré. Está mamalona. Ok. David Thorstad, que es el fundador de NAMBLA, se ocupó de meterse en todas las agrupaciones de derechos LGBTI, en ese momento de derechos de gays y lesbianas, en los 70, 80 y hasta principios de los 90, para mezclar su aberrante agrupación que buscaba la legalización de la pedofilia y la efebofilia y de su tratamiento como una identidad sexual más. Y tuvieron que hacer, incluso hasta llegó hasta las Naciones Unidas un litigio en el cual se obligó a una agrupación a despegarse de manera explícita de NAMBLA para poder ser considerado como organismo de consulta en la búsqueda de legislación para los derechos de la comunidad LGBTI. Tan mezclado estaba este hijo de puta con el conocimiento de que al hacer eso podía, bueno, de vuelta, mezclar toda la pelea y volverla, quizás darle legitimidad a sus horrores. Bueno, y beneficiarse de una pelea que es completamente legítima. Totalmente. Bueno, este tipo convocó en el 79, en la reunión en la que se terminó definiendo la formación de NAMBLA, al cura Paul Shanley, el cura hippie, que además, y están los documentos, había escrito libros como hay que cambiar artículos como Changing Norms of Sexuality en el año 80, es decir, cambiemos las normas de la sexualidad, hablando de la pedofilia. Y también había escrito en el año 79 un artículo en la revista Gays Week, de nuevo, volviendo a mezclar los derechos de la comunidad con toda la mala intención, llamado Hombres y Niños, en el que describía un encuentro en Boston en el que Shanley había defendido la relación entre un hombre y un chico. Es decir, que la iglesia sabía, porque si hay algo que sabemos de la iglesia católica es que saben todo de su gente, todo. La iglesia conocía que este hombre participaba en esas conferencias, tenía estas convicciones y las escribía, y así todo le pusieron todos los niños a su alcance que quiso durante años hasta que aparecieron las denuncias en el Globo. O sea que cuando se habla de esto pasa en todos lados y no son todos los curas, me importa 3 carajos si hay curas que no son. Lo que importa es que la iglesia como institución permite, facilita y en algunos casos hasta impulsa la existencia de estos casos. Óyale, déjame cerrar otra vertiente de argumentos pendejos que pudiera salir en los comentarios. ¿Qué hay de los buenos sacerdotes? Se preguntan las personas que aún tienen... Se preguntará usted. La temeridad de llamarse católicos en pleno siglo XXI. ¿Qué hay de los buenos sacerdotes, los que no hacen estas cosas? Eso es mi opinión, por supuesto, y tómenla como quieran, pero solo hay 3 tipos de sacerdotes católicos. Los abusadores, los encubridores, que son de los que estamos hablando, y luego están los que los católicos llaman los buenos sacerdotes. Buenos sacerdotes. Yo los llamo los cobardes que callan. Totalmente. Porque que alguien me venga a decir que no saben qué está pasando, por favor. Oye, pero que callan, pero bien que cobran diezmo y lo mandan para arriba. Bien que cobran y callan por miedo, justamente porque no se pueden arriesgar a perder su posición, su porque poder. No saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa porque se pusieron a estudiar cómo perdonar pecados en nombre del creador del universo. Y bueno, yo sé que estamos entre puros ateos, pero o sea, no hay profesión más imbécil. Entonces, ¿qué van a hacer? Callarse y seguir cobrando. Sí, perdón. Totalmente, güey. No sé si no he logrado transmitir mi desdén por la iglesia católica, pero al rato voy a elaborar sobre ello. Creo que pero sí, mi querido Vasco. Pero, a ver, seguramente la justicia triunfó, ¿no? Y Bernard Law, al final de sus días pagó por todos estos crímenes, ¿no? Si por pagar te refieres a que te hagan un funeral con los honores de un cardenal. No acabamos de decir que murió con honores.
¡Ah, la verga! ¡Es cierto! ¡Oh! Es como Maciel, güey. Maciel estuvo condenado a caminar por los pasillos de mármol. Sí, Ay, no, totalmente. Es igual, güey. Ujú. Totalmente. Entonces Bueno, ahí es cuando la gente empieza, ¿no? Que a rescatar personajes del Vaticano que son irrescatables, güey, como Sí. Juan Pablo II, Oh, como Ratzinger. Ratzinger, güey. Francisco. Ratzinger tuvo conocimiento, fíjate, este dato es bueno, güey. Ratzinger tuvo conocimiento cuando fue cardenal de que había habido un abuso sexual en München a principios de 1980, güey. Y aprobó el traslado de ese sacerdote acusado de abusar sexualmente de un niño. Y después, cuando se fue, lo reintegraron en la parroquia donde había abusado, güey. No. Y entonces salió un portavoz, no sé si recuerdas esto, Ángel, salió un portavoz del Vaticano diciendo que el Papa, ya cuando Ratzinger era Papa, no era responsable de los crímenes posteriores de este sacerdote. Güey, ese güey hizo prácticamente lo que pasó en Boston, güey. Sí. pero hay otro punto más que es la inseparable asociación que en muchos casos tienen los estados también con la Iglesia Claro, Católica güey, para claro, proteger Lo vimos esto. en Canadá, güey. Pero en Canadá es clarísimo, pero fíjate esto en los Estados Unidos, que esto es terrible. Vos sabés que, viste que siempre decimos que tal fue condenado por 3 casos, por 1 caso, por 2 casos. Eso tiene Sí. que ver con que muchísimos casos prescribieron. Para el que no Claro. sabe de derecho, la prescripción es el periodo de tiempo dentro del cual vos podés litigar una cuestión antes que esa se vuelva no litigiosa por el paso justamente de ese periodo de tiempo. Desde los 80 en los Estados Unidos había denuncias en otros estados que provocó que en otros estados se modificara el plazo de prescripción de estos delitos porque se sabe, y esto se sabe, hay psiquiatras que han escrito al respecto, que en general las personas abusadas no denuncian, muchas veces porque ni siquiera lo tienen trabajado en ellos mismos, hasta pasados los 40 años, los abusos que sufren a los 5, 6, 7, 8 años. Entonces se conoce que ese periodo de tiempo es el necesario que hay que darle a cualquier persona para que pueda denunciar, que no puede prescribir antes. Sin embargo, en Massachusetts no se había cambiado ese periodo de tiempo hasta luego de ocurrido todo lo del globo, cuando se sabía y ya había ocurrido en otros Estados Unidos. Y en otros países sigue sin cambiarse. Y sigue ocurriendo la prescripción de pero casos. acuérdate lo que dijo Hitchens cuando estaba en el National Post, ¿o cuál era? Sí, ¿no? Estuvo en el National Post. Sí. Fíjate, escribí aquí algo que leí de Hitchens y dije, justo entra en esto que estás diciendo. Está bueno que alguna vez Dice, hablemos de Hitchens. Nunca sí, lo nombramos. Algún día Me parece deberíamos bien hacer algún un día episodio nombrarlo. bueno. Sí, está bueno. Fíjate, no contenta con proteger a sus propios sacerdotes de la ley, la oficina de Ratzinger incluso escribió su propio estatuto de limitaciones privado. La jurisdicción de la iglesia, afirmó Ratzinger, comienza a correr desde el día en que el menor ha cumplido los 18 años de edad y luego dura 10 años más. Daniel Shea, el abogado de 2 víctimas que demandaron a Ratzinger en una iglesia de Texas, describe correctamente esta última estipulación como una obstrucción de la justicia, a la justicia. No se puede investigar un caso si nunca se descubre. Si logras mantenerlo en secreto durante 18 años más 10, el sacerdote se saldrá con la suya. O sea, aquí vuelve a ver la parte sistemática. O sea, en todas las partes del mundo, el término que dio a la mayoría de edad y 10 años más es lo que tarda en prescribir un delito de este tipo. Lo sabían perfecto, está súper estudiado, güey. También aquí hay un dato interesante. Recuerdo en 2018 o 2019 salió una nota en varios periódicos de Estados Unidos. Alguien hizo un conteo sobre la inversión que hizo la Iglesia Católica en varios estados de Estados Unidos. Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Rhode Island y otros, no recuerdo todos. Pero era un número alrededor de los $10 millones en el lapso
2012, 2015, si no mal recuerdo. Y eran diferentes lobbies para ya fuera promover o luchar en contra de legislación que hubiera beneficiado a las víctimas de abuso sexual infantil por parte de curas católicos. Entonces, cosas como reducir los tiempos de prescripción, cambiar, o sea, formas en las que se hubiera facilitado las denuncias o las convicciones o las penas. O sea, la Iglesia Católica, y esto es solo un periodo de tiempo cortito en solo unos estados de Estados Unidos, $10 millones, 2011-2018, ya lo encontré. Y eso solo ahí. ¿Cuánto dinero gasta la Iglesia Católica en luchar en contra de pagar y de sufrir las consecuencias por su terrible complicidad en estos crímenes? O sea, y esto solo porque alguien se puso a contar esos pequeños casos. Y periodistas y abogados que se dedican a revictimizar y a acusar y transformar a las víctimas en victimarios. ¿Cuántas veces hemos visto acá en Argentina? Hay un caso muy famoso de un cura que se llamaba el padre Grassi, que por suerte hoy está preso, pero tuvo que llegar hasta la Corte Suprema, que tenía orfanatos y sistemáticamente violaba a los chicos adentro de los orfanatos que dirigía. Y hubo una enorme cantidad de gente de los medios de comunicación, porque era un cura de esos muy carismáticos que sale permanentemente en los medios de comunicación a hablar, defendiéndolo y acusando a los chicos de mentir, de querer dinero. O sea, la revictimización es permanente y eso es parte de lo que hace la Iglesia también. Claro, los han señalado hasta de excitar al padre, güey. Totalmente. O sea, no mames, güey. De provocarlos. De hecho, ¿quién fue? Yo recuerdo esa nota, fue un carnal. No mames. Creo que nuestro amado Norberto Rivera. Sí, fue aquí en México. Norberto Rivera declaró en medios nacionales que muchas veces, muchos casos, la culpa era del niño, porque provocaban a los adultos. Eran niños muy insidiosos, muy perversos que buscaban provocar al padre. Por supuesto, a cualquier persona decente nos estalla la cabeza con la noción de que un niño desea excitar sexualmente a un adulto a cambio de atención. O sea, esto solo cabe en la mente más podrida y repugnante que pueda haber, pero... La de Bobby. Como la de Bobby. Eso lo dijo Norberto Rivera. Y aquí, en este caso, el dinero también no faltan los valientes católicos del mundo que te dicen cosas. Oye, es que, pero a ver, ¿tú sabes la cantidad de dinero que gasta la Iglesia Católica en caridad? Yo siempre le respondo no. Y tú tampoco. ¿Sabes por qué no sabes cuánto? Porque la Iglesia Católica no cree en la transparencia financiera. Totalmente. Nunca vamos a saber cuánto gastan, pero por lo mismo, nunca vamos a saber cuál porcentaje de todo ese dinero que tú vas y pones en la charola vino a formar parte de esos 10 millones y forma parte $10 millones en 7 años y forma parte de los miles de millones de dólares y de recursos que se invierten en proteger, en defender, en tapar, en reubicar. Mantenerlos cuando los reubican, como por ejemplo en Chile, que los mandaron todos juntos a una casa. Hay una película interesantísima al respecto. Mandaron a todos los curas abusadores a vivir en un retiro en una casa de la iglesia en el sur de Chile. O sea, a seguir manteniendo. El caso de Chile está para podcast. No, el caso de Chile hay que hacer un episodio. Sí, es buenísimo. Pues la participación del Estado ahí es, de la dictadura es una innegable. Cosa increíble. Pero yo había otro pensamiento que me llamaba a la reflexión, volviendo al tema de esta asociación NAMBLA, ¿no? Esta gente buscaba la legalización de la pedofilia, ¿no? Y si uno se pone a pensar, dentro de la iglesia lo lograron. Dentro de la iglesia la pedofilia es legal. En tanto y en cuanto no salga de adentro de la institución y no se descubra, no pasa nada. Casa libre. Se puede hacer lo que se quiera con los chicos que están en los institutos, con los que las familias ponen la confianza, con los que están en las escuelas. Es legal. Esto es como cuando se habla de si una droga es legal o ilegal y vos no condenás, porque ya hablamos en otro episodio de que la legislación de droga es clasista y solo condena a las personas pobres. O lo mismo que cuando se habla de la legalización del aborto,
el aborto es legal para el que lo puede pagar y es de clase alta y no importa lo que diga la ley. Bueno, dentro de la iglesia, el abuso de menores es absolutamente legal, válido y sin condena. Y todo esto que estamos hablando muestra eso. Es una institución que si no está organizada para eso, sin duda es una rama a la que le dan mucha trascendencia porque gastan millones de dólares en que eso pueda continuar así sin cambios. La triste realidad es esa. Hace algunos meses me regañaron por decir esto, pero si tú conoces lo que está pasando dentro de la iglesia, si tú investigas y si tú te empapas de toda la evidencia disponible de toda esta mierda y el domingo vas y das limosna, los cepos de esta institución de mierda, tú eres parte del problema, güey. Eres cómplice y habilitador. Y no solo el dinero, porque siempre se habla mucho del dinero porque es una cosa que nos causa repulsión, pero hay dos vertientes que habilitan a la iglesia a cometer estos abusos y estos crímenes, que es solo uno de los crímenes de la iglesia católica. Luego podemos hablar de eso, pero está el dinero y el poder. Son cosas distintas. Mucha gente las interconecta, pero no es lo mismo. Y el poder, ¿de dónde proviene? De la legitimidad que obtienen de los miles de millones de católicos fieles que les dan esa legitimidad. De gente que piensa que estamos hablando de los representantes de Dios en la tierra. Gente a la que no... Infalible, güey. Que es infalible. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo te atreves a decir que el padrecito violó al niño? O sea, cállate. Podemos hablar de eso durante mucho tiempo, no se puede hablar de eso. Y aquí el ejemplo, Alex dice algo que es completamente racional y lógico y lo regañan. ¿Alguien lo regañó? ¿Cómo o sea, no sabes lo terriblemente ofensivo que es eso para los fieles católicos del mundo, que ellos solo están viviendo su fe de la forma más buena y noble que pueden? No, son habilitadores, todos los católicos. Y ojo, a ustedes ya los conocen, a mí no quiero aclarar que yo no siento ningún desdén ni por los individuos que practican la fe católica. Los amo a todos, como amo a mis aliados intelectuales. Igualmente amo a mis oponentes intelectuales, pero aunque no sea tu intención, aunque no sea tu malicia, eres cómplice de estos crímenes porque habilitas tanto con dinero como con legitimidad a que esto siga ocurriendo y va a seguir ocurriendo en tanto siga habiendo gente que tiene la temeridad de llamarse católico en plena era de la información. O sea, que odias al pecado, no al pecador. Literalmente. Qué buena frase. ¿A quién se le habrá ocurrido? Sí, odio. O sea, sí, odio la pendeja idea que es el catolicismo, pero amo al católico. Ok. No es culpa de ellos haber sido adoctrinados en esta cosa. No es la capacidad de disociación claramente no es culpa y es objeto de algún episodio que vamos a hacer. Es tan grande y por eso a veces es echarle la culpa a la víctima, porque evidentemente son víctimas de algún síndrome de Estocolmo que sufren con esta institución nefasta y asquerosa, pero hay un montón de testimonios, gracias al Boston Globe, al primer artículo del Boston Globe, un montón de gente que había sido abusada empezó a llamar al diario. Claro, y empezó a denunciar, y eso generó los casos. Bueno, yo escuché muchos testimonios, porque este artículo salió, creo que un domingo, Spotlight me parece que salió un domingo porque era una edición especial, de gente que lo leyó abusados en su infancia por curas católicos que decían que lo habían leído después de volver de misa. O sea, gente que con lo que le hizo la Iglesia Católica seguían yendo a misa hasta pasados los 40 años. En una disociación que a mí se me hace abrumadora mentalmente. Es que es inculcada, bueno, es parte que evidentemente, por supuesto que sí, y que no puede ni siquiera acusársele a ellos, porque seguramente lo primero que le dijeron, si se atrevieron a contárselo a un padre, a un tío, a una madre, a un hermano, es que no es la iglesia, es que son estos individuos. Entonces, ahí es cuando está el problema. Cuando no entendemos, y por eso una y otra vez estamos yendo a ese punto, no son estos individuos separados, podrían haber sido abusadores sin haber sido curas, probablemente lo hubieran intentado igual, pero no les hubiera resultado tan fácil
tan continuado en el tiempo, no hubieran tenido tanto acceso a niños. Ahí está cuando no podemos dejar de lado y no podemos ponerlo en pie de igualdad con cualquier otro abusador, aunque no neguemos que existen abusadores en todos los estamentos y aunque no sepamos, mayoría de los abusos se producen en el núcleo materno, pero el núcleo familiar no tiene nada que ver con esto. Acá lo importante es quién facilita, permite y, como dice Ángel, protege con miles de millones de dólares a esta gente para que siga ocurriendo. Yo no entiendo cómo la raza puede seguir. O sea, cómo pueden seguir sin darse cuenta, güey. O sea, es ganas de no saber, güey, ¿no? O sea, sí es falta de voluntad. Tú hablas con cualquier católico y dime, saber, güey. O sea, nómbrame una sola víctima. Yo los reto a encontrar un católico que les sepa decir el nombre de una sola víctima de abuso sexual infantil, o que les sepa contestar las respuestas más básicas del tema. No tienen un solo minuto de lectura seria sobre el tema, porque si lo tuvieran, no podrían. O sea, a menos que estemos hablando de sociópatas y de psicópatas, ningún ser humano al que le funcione su mente y su empatía y su alma, si es que existe tal cosa, que sepa estas cosas y pueda decir yo sigo creyendo en la Iglesia Católica, institución. Ojo, no estábamos hablando de su fe. Otro día si me invitan, podemos hablar de por qué son... De si creer o no creer, o si es racional yo o no. pienso que no deberían creer, pero fine. Pero estamos hablando de la institución. Los ateos somos aliados incondicionales de la libertad de culto, ¿sí? O sea, es un elemento de cualquier sociedad libre. Claro. Que nadie les diga lo contrario. Pero la Iglesia Católica institución, ¿quién puede seguirse queriendo estar asociado a una institución criminal, a un enemigo de la humanidad que se las ha ingeniado para estar del lado incorrecto de la historia, en toda la historia, siempre, en todos los conflictos, en todas las guerras? No hay una sola. Sí, pregúntenle, encuentren un católico que sepa decirles, la Iglesia Católica estuvo del lado de los buenos en esta ocasión. Ni una sola vez. Ni una sola vez. ¿Con los nazis? Sí, lean primero. Sí, no dice, no, por supuesto deben haber estado del lado de los aliados. No, la Iglesia Católica fue el primer aliado de la Alemania nazi y festejó desde el púlpito el cumpleaños de Hitler cada año hasta el año de su muerte. Y el concordato que firmó la Alemania nazi con la Iglesia Católica fue un intercambio de disolver el partido católico para darle China libre al partido nazi a cambio del control de las escuelas privadas en Alemania. De hecho, tanto es así que hay enorme cantidad de casos a lo largo del mundo y de la historia de cuando algún cura intenta denunciar las cosas que la propia iglesia está haciendo o que están ocurriendo en su seno, son separados de los cargos, son suspendidos, o en la Argentina de la década del 70, asesinados, en Nicaragua, asesinados, en la Alemania, asesinados. O sea, no... El padre Atié, en el caso de Maciel, es el ejemplo más claro. Ninguna duda de que nunca han estado del lado del bien. No hay ninguna duda de que hacen todo lo posible, volviendo al tema, para proteger no solo a los que ya violaron. Es más profundo. Sí. Es para proteger que pueda seguir ocurriendo en el núcleo de la iglesia. Porque el no cambiar nada de todo lo que pueden cambiar implica asegurarse que siga ocurriendo. Sin ninguna consecuencia, mientras ocurra adentro de sus reglas y mientras no se descubra por parte de la opinión pública. Así es. En todo en aras de proteger lo mejor posible su prestigio, su posición y de mantener a los fieles católicos fieles, porque el dinero de ahí viene. O sea, la iglesia no produce, invierte en la bolsa, ¿no? Sí, hace cositas ahí, fabrican armas. Y fabrican armas, pero no condones. No. Yo creo que ese sería un buen negocio en África, pero no van y se pasean por África diciendo que el SIDA es malo, muy malo, pero no tan malo y no tan inmoral como los condones. Me estoy robando de No, eso es peor. Entonces, Stephen Fry, audiencia, no piensen, Hitchens dijo eso, pero también en el debate con Stephen Fry.
Pero no piensen que nuestro desdén por la Iglesia Católica está informado solamente por el tema de la pederastía y que somos una bola por de supuesto. amiguitos Ya hicimos muchos episodios sobre las otras cosas también. enojados con Dios. Y haremos más. La Iglesia Católica es una institución criminal y esto es solo uno de muchos crímenes que han cometido y que cometen el día de hoy con la venia de... Tristemente parece ser que seguirán cometiendo. Sí, mientras sigan teniendo la venia de los fieles. Mientras los dejemos y mientras los dejen sus fieles. Bobby, mientras nosotros estamos discutiendo esto, mientras Spotlight gana el Oscar a mejor película y todo lo que quieras, y nos sentimos más tranquilos de nuestro espíritu de hoy poder hablar lo que hace 40, 50 años no se podía hablar, te aseguro que en este momento, en muchos seminarios del mundo, hay abusadores que se metieron para poder seguir haciendo lo mismo. Y en este momento están en el seminario haciendo esa carrera en la que van a terminar siendo curas abusadores. Sí. Ese es el tema. Y el tema es cuánta gente, o sea, no tengo los datos para decirlo y es pura especulación lo que voy a decir, pero creo que el sentido común te lleva a pensar en cuánta gente se metería en el seminario si las reglas de la iglesia no les permitieran encubrir un montón de conductas perversas, ya sea de lo sexual, ya sea de los abusos de poder y de un montón de cosas que te da. Capaz se acaba la Iglesia Católica si no estuviera permitido. Yo no lo sé, pero realmente los resultados demuestran que los que salen tienden a ser personas con una perversión respecto del uso del poder en un montón de cosas, sí. No solo en lo sexual. Porque eso es lo que ocurre naturalmente cuando creas espacios de poder donde no se permite el cuestionamiento. Entonces, por eso es tan tóxica la base de cualquier fe. O sea, el no cuestionamiento siempre crea un espacio para el abuso del poder que nunca falla en llenarse. Sin excepción, ocurre siempre. La Iglesia Católica es la campeona de hacer esto. Y lo que decías, no es solo sentido común. Algún católico, menciónanos una investigación independiente, no interna, una investigación independiente que no haya arrojado resultados positivos en temas de violación y de abuso sexual infantil. ¿Dónde alguien ha investigado que hayan determinado, no, aquí esta es la excepción, aquí no ocurre, aquí no hay niños violados, aquí no hay curas protegidos, aquí no hay nada de eso? Claramente no es endémico, no existe. Sí. Creo que si no hay nada más que agregar, amigos, podríamos cerrar. Hay mucho que agregar, pero ya vámonos a la mierda, güey. Pobrecito de ti, güey, te estoy viendo sufrir. Cuando Durán se empieza a agarrar la cabeza es que ya no puede más con el tema. ¿Quieren recomendar algo lindo para entretener a la gente y que recuperemos un poquito del alma que perdimos en esta noche? Yo estoy leyendo un libro extraordinario que se llama Los Romanov, que son como 1500 páginas sobre toda la saga de los Romanov desde 1613 hasta 1917. Es una locura el libro, así que no lo tengo acá, pero puedo recomendar eso porque es impresionante. Si quieren conocer Rusia, es eso. Yo quiero recomendar, y va a parecer a propósito, pero no lo es. Yo quiero recomendar a todos que lean la Biblia satánica. Eso, Sander Lavey for the win. La Biblia satánica es lo que mi hermano llama coloquialmente un espantapendejos. No es un libro que contiene magia negra y vudú y satanismo, es de hecho una crítica al catolicismo bien perro. Entonces necesitan algo para dar ese último pasito intelectual para abandonar la Iglesia Católica. Esta es una gran lectura. Se las recomiendo a todos. Sí, siempre recordamos a la vez. Pues yo acabo de empezar a leer un libro que me recomendó Vasco, ya tiene mucho rato y soy muy malo para leer los pinches libros que me recomienda Vasco, no sé por qué. Pero ya me hice a la tarea de comenzar a leerlos todos. Pero no fuera Mircea Eliade, cabrón. Contrato con Dios de Will Eisner, que me dijo, Vasco, cómpralo. Te va a gustar. La primera novela gráfica de la historia. Así es. Y y bueno, estoy dándole a ese y sí, está cotorro. Échenselo.
Yo hoy en vez del libro les voy a recomendar podcast. Les voy a recomendar el podcast de nuestro amigo Iker Linazasoros, que es Historia para Tontos, que esta semana llegó al número 1 de historia en Spotify. ¿Cuál es el nombre de él? Iker Linazasoros. ¿Qué nombre tan espectacular tiene ese hombre? Sí, es muy rimbombante. Sí. Y es buena onda, Iker. Un abrazo a Creo que lo Iker conozco. y Yo quiero todas ser las amigo de felicitaciones del mundo De para nuestros él. primeros Patreons. Sí. Él Querido por fue, nosotros. creo que nuestro tercer Patreon. Ahí entre Rodrigo y Ana Ceci, más o menos. Ahora no nos da bola porque está en Es famoso. Estrella, pero bueno, antes nos quería. Ajá, Antes nos quería y nos prestaba Ajá. atención. Ahora lo vamos a tener que invitar a un sin libros Sí. o algo para que nos dé bola. Entonces, ahí están nuestras recomendaciones, amigos, para que recuperen un poquito de la alegría en sus vidas. Ahí nos mandan la factura por el Riopan y las aldubas y por la acidez que les provocamos el día de hoy. Entonces, amigo Angelito, si alguien te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Ok. En Facebook me pueden encontrar como Ángel Castrejón Maldonado. Mi perfil es público. Ahí comparto tonterías como todo el mundo. Pero ahí sería también de ser amiguis, ¿no? es para ser amigos, para platicar, o si hay algún católico que quiere educarme sobre mi ignorancia. Digo, yo me altero mucho con estos temas, pero en realidad soy una persona amable, respetuosa, no voy a insultar ni tratar mal a nadie. Y me encanta religiones y las creencias, es mi tema favorito. Y tengo amigos católicos, cristianos, mormones, y creo que tengo hasta un testigo de Jehová ahí colado. Mira. Entonces, si me quieren hablar, platicar, tratar de convertirme al catolicismo o al cristianismo, como muchos de mis amigos, les prometo una plática amena, constructiva y divertida. Y si me quieren leer, a veces escribo cosas cuando se me acumulan, también las pongo ahí. Instagram también estás, ¿no? Sí, y si son fans de Star Wars y les gusta ver videos de gente ñoña jugando con lightsabers, me pueden buscar en Instagram, porque es lo único que subo ahí, la verdad. Y ahí me pueden encontrar como Ángel CM84. Excelente. Bueno, ahí está para que se agarren de las greñas con Ángel. ¿Queda algo más que agregar, amigos? No. No, que si ustedes la pasaron mal con el capítulo, los chicos en Boston la pasaron peor, ¿no? Pues sí. Nos quedamos con esa última linda reflexión. Durán, corre la música, por favor. No, la otra. Venga, Austero Ahí Music. está la música. Nos vemos a la próxima, amigos. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast. Venga. Muy bien. Adiós. Ay. Adiós. I'm looking out to see the art of life